88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ay, guauita. Munay, chaguauita. Tu soy zapacha, guauita. Jinsuka, Jintuta, Jinpunchay. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos comenzando una nueva edición de Ñucanchik Cancunapac, acá por Radio Chasqui. De nosotros para ustedes. ¿Cómo estás? Buenos días, Noelia. Nos encontramos nuevamente acá comenzando la semana de alguna forma, ¿no? Y Mainaya, Fer, y Mainaya a todos los que nos están escuchando. Bueno, iniciamos este informativo diario de la Chasqui FM 88.7. Bueno, vamos a tener como siempre 60 minutos de información, ¿no? Así es, una semana también bastante calurosa después de un fin de en el que pensábamos que iba a llover, pero no ha pasado absolutamente nada, solamente unas nubes que estaban recargadas, un cielo ennegrecido, pero después un par de gotas y nada más. Muy raro, ¿no? Sí, esto de los incendios que tenemos acá cerca y el tema del humo, por ahí se confunde con que esté nublado y todo, pero bueno, sí, estuvimos esperando el fin de semana la lluvia y no pasó nada. La verdad que necesitamos del agüita, ¿no? Se necesita la lluvia, está todo muy seco y necesitamos que llueva, por favor. Sí, totalmente. Bueno, entre otras cosas también vamos a estar hablando lógicamente de eso, porque por un lado también nos están pidiendo que tomemos precauciones a la hora de consumir el agua, pero hasta qué punto también los que más gastan agua, que son los grandes productores, en este caso las empresas mineras, van a tomar esos recaudos para cuidarla, ¿no? Claro, como siempre, viste, te salen anuncios, claro. No sé, denuncia al vecino porque tira un balde de agua, pero claro, después las mineras contaminan, usan el agua como quieren, y bueno, a ver quién los controla a ellos, o quién le pone multa, o quién... Sí, como siempre pasa, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño interludio musical y volvemos dentro de un ratito para ir desarrollando las distintas informaciones del día. He venido a decirte que no puedo
He venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero. He venido a decirte que no puedo. He venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero. He venido a decirte que no puedo. He venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. Jujuy, Argentina. Transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Continuamos entonces en Ñucanchic Cancunapac y comenzamos con información local, en este caso tomando en cuenta que han sucedido y vienen sucediendo muchas cosas por nuestras tierras, ¿no es así? Sí. Sí. Solo se responde. Bueno, Claro. Bueno, sí, el tema de los incendios que veníamos comentando anteriormente, bueno, ya en Jujuy todavía tenemos varios focos de incendio. Sí. Y es por eso que, bueno, estábamos comentando de la necesidad de que llueva, ¿no? Porque están controlados, pero todavía no pueden acabar, ¿no?, con los incendios, y sigue la preocupación por el tema del fuego. Y bueno, en Salta, que estamos tan cerquita, bueno, también se teme que los incendios lleguen al Parque Nacional Calilegua. Y bueno, así los bomberos voluntarios de Orán advirtieron también el tema de que si llega a llegar el foco de incendio al Parque Nacional Calilegua, puede ser devastador, ¿no? Y bueno, ya son más de 25.000 hectáreas que fueron arrasadas en Salta por los incendios que afectaran a Orán. Bueno, y en estas últimas horas la preocupación gira en torno al avance del fuego.
y bueno, que temen que llegue al Parque Nacional Calilegua por el río Piedra y que desemboca en el Parque Nacional Calilegua, y es por eso la preocupación de que sea el incendio sea devastador en la zona, ¿no? Tremendo, más de 25.000 hectáreas, es muchísimo, bueno, es una cantidad increíble, ¿no? El bombero consideró también que solo las lluvias podrán controlar las llamas en el área, y mira, es lo que pasa, ¿no? Que en la naturaleza es la única que puede detener esto que fue causado por el hombre, ¿no? Si hubiese sido un año normal, ya tendría que haber llovido. En Valle Morado lo único que va a apagarlo es la lluvia. A fin de contener el avance del fuego, brigadistas de distintos puntos del país, entre ellos Mendoza, San Luis, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Jujuy, junto con personal de Defensa Civil, Ejército y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, trabajan a destajo en Colonia Santa Rosa. Bueno, esperemos que más allá de la preocupación justamente de que pase el fuego para los límites jujeños, que se pueda controlar también de una manera definitiva ya este fuego, ¿no? Yo justo estaba escuchando algo que decían el gobernador en estas horas o en estos días acerca de que Jujuy era la provincia que menos había, digamos, no sé si decir desertificado, porque en realidad ahí sería mucho más contradictorio, pero sí de que en el caso de el desmonte, digamos, no había sido la que menos desmonte había provocado, ¿no? Pero, o sea, son informaciones bastante, podría decir, parciales, tomando en cuenta que vos no podés provocar un desmonte directo a partir de llevar máquinas, pero sí hay un desmonte a partir de todos los incendios que se vienen provocando y todas las cientos de hectáreas que se vienen quemando y que ya no van a ser, digamos, lo mismo después de esto, ¿no? O en realidad necesitas muchos años como para poder volver a estar como antes, por así decirlo, y también uno sospecha qué es lo que sucederá o qué es lo que harán con esas tierras después de todos estos incendios, ¿no? Sí, en la provincia todavía hay 5 focos de incendio, y sí, como vos decías, a los costados de la ruta, uno va por la ruta y ve todo quemado, todo como sí. La verdad que se siente bien raro, porque parecería que no sé qué pasó por ahí, y es el fuego que arrasó con toda con todos los árboles. Es bastante triste esos lugares donde ya arrasó el fuego, y bueno, mientras sigue estando controlado, entre comillas, porque también sigue avanzando. Sí. Y la zona se ve bastante triste, ¿no? Bastante. Sí. Vos pasás por ahí y se ve como si estaría en alguna película de esas de terror, porque claro, está todo quemado, todo arrasado, y los animalitos, vos decís que habrá sido de ellos, si claro, habrán podido escapar o no, y bueno, como vos decías, todo por incendios que se podrían haber evitado, ¿no? Claro, totalmente, muchos de ellos causados incluso por la mano del hombre, según lo que dicen ahí, ¿no? Sí. Y bueno, en todo el país sigue registrando incendios, no solamente acá en Jujuy o en Salta, sino que también hay focos de incendio todavía en Catamarca, en Córdoba, en Entre Ríos, y que siguen siendo controlados, pero todavía hay focos de incendio en todas estas provincias, ¿no? Desde el domingo, bueno, también se registró un incendio en Entre Ríos, y bueno, esto fue informado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ¿no? En la provincia de Salta es bastante grande
los incendios y eso es lo que nos tiene preocupados, ¿no? Porque, bueno, dicen que no pase a Jujuy, pero y que están en Salta, o sea, es lo mismo, somos... Claro. Y en Catamarca también se mantienen activos incendios, en Paclín y también en Capayán. Bueno, vamos a pedir que a la lluvia que nos visite, porque la verdad que es creo que es la única forma de terminar con apagar, porque por ahí uno ve que no hay fuego, pero se ve que está humeando desde abajo, entonces claro, por ahí están todavía activos, ¿no? Así es. Bueno, esperemos entonces que esto ya comience a mejorar la situación y bueno, más allá justamente de las lluvias que estamos esperando, que haya un cambio de conciencia también por ahí de muchas personas que están que en determinado momento tienen hábitos que pueden terminar conduciendo a que se realicen estos incendios y por otro lado, bueno, de que se pueda controlar prontito. Bueno, sí. Las comunidades indígenas en Salta están pidiendo más ayuda para combatir los incendios y el fuego es feroz, necesitamos ayuda. Esto informó Eulogio Aramayo, él es comunicador del pueblo Coya de las Islas de Cañas. Comunicó que por esa región la situación es muy complicada, hay vientos que propagan el incendio, el fuego se extendió por más de 6 kilómetros y aún todos los recursos no han llegado para mitigar el fuego, ¿no? Está la isla de Cañas, está ubicada en la zona de la finca Santiago del departamento de Iruya, provincia de Salta, y el comunicador Eulogio expresa con mucha preocupación que el fuego está arrasando con más de 13.000 hectáreas. Eso, decía en el último informe que hizo la gente de Defensa Civil, porque el fuego ya está casi 2 meses en esta zona, ¿no? Sí, muchísimo tiempo. Y es así que en Orán, en medio del incendio, miembros de la comunidad Coya Tincunacu han viralizado imágenes sobre cómo se va incendiando todo el monte en sus territorios y trabajan mancomunadamente para apagar el fuego, pero esto no es suficiente. Hay miembros de los Ayllus, El Angosto y Río Blanquito, quienes trabajan incansablemente. Uno de ellos expresó: en predio comunitario hay animales, vacas, caballos, toda la fauna silvestre y el fuego es feroz. Necesitamos ayuda y pedimos a la población que tome los recaudos necesarios, que no se asuste por el humo intenso en todas las comunidades. Bueno, bastante compleja la situación y es difícil, ¿no? No asustarse y no preocuparse con esto. El sonido de las llamas y el fuego, uno de los integrantes de la comunidad dijo: solo pedimos ayuda, que puedan llegar más bomberos. Sigo resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Arriba Coquín!
vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama. Una vez más. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Jaya Pachamama, Jaya Sicuris, Jaya Coquí. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron. La lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno brinda soberbia y la de la mañana, 38 minutos, y vamos a continuar en este caso con una información en la cual necesitamos la solidaridad de todos los que están escuchando y puedan también a su vez seguir compartiendo este pedido, ya que hay una niña que está necesitando una operación y que necesita recaudar una cantidad bastante importante, ¿no? 1.500.000 pesos. Y hasta ahora digamos que le está quedando poquito tiempo para poder juntar la plata. Están haciendo rifas, están haciendo todo lo posible justamente como para poder recaudarlo. Esta niña es del Carmen, tiene 13 años y le detectaron una enfermedad del corazón por la cual tiene que hacer esta operación. Sabrina Ramos es el nombre de ella, diagnosticada con cardiopatía congénita del tipo PCA, persistencia del conducto arterioso. Por esa razón necesita ser operada de forma urgente y su familia apela justamente a la solidaridad de la población, ya que la cirugía, como decíamos, tiene el costo bastante elevado, ¿no? 1,5 millones de pesos. Terrible. Sí. Bueno, ahí la familia de Sabrina están organizando distintas actividades para juntar el dinero para la cirugía, ya que es de suma urgencia la cirugía que tienen que hacerle practicarle a Sabrina. Y bueno, es el tema de la obra social que no les cubre, ¿no? Sí. Y es por eso que es necesario recaudar el dinero, así que están con distintas actividades para poder solventar los gastos de la cirugía. Tremendo, ¿no? Y volviendo, ¿no?, a estos problemas con las obras sociales, muchas veces uno, digamos, pasa años y años y años pagando una obra social que no utiliza, y justo cuando la necesitas no te cubre justamente para los gastos que son en este caso urgentes, ¿no? El médico les dijo a la familia que sea lo antes posible. Tienen
hasta esta semana para poder conseguir el dinero. Y bueno, actualmente la pequeña está en Tucumán, en un instituto de cardiología, así que vamos a ver qué es lo que resulta justamente con estas actividades que, como decía Noé, digamos, son varias y tienen como fin el hecho de poder conseguir este dinero, ¿no? Sí, el costo de la válvula, que es la que necesita Sabrina, es de 422.000 pesos. Sí. Y el costo de la operación se va a un total de 3.980.000 pesos. Bastante, ¿no? La cual, sí. Bueno, el costo, el seguro le cubre una parte y bueno, lo que toca recaudar a la familia de Sabrina es 1.500.000 pesos. Así es que bueno, ahí están haciendo una rifa que cuesta 100 pesos, así que bueno, no es mucho como para poder colaborar y sí, hay que juntar, digamos, tiene que ser mucha gente la que lo haga o comprando varios numeritos, ¿no? Hay distintos teléfonos en donde pueden hacerlo, uno de ellos es el 388-604-3287, 388-604-3287, tienen el 388-46-96-87-2, 388-46-96-87-2 y el 3884-6848-47. Este es más fácil, mira, 3884-6848-47. Está buenísimo ese, sí. Como para acordarse, sí. Sí, bueno, también la familia también generó un alias del CBU también para que puedan colaborar con la rifa, ¿no? Que son 100 pesos, como vos decías, el número de la rifa. También, bueno, donar lo que uno pueda. Y el alias es todos por Sabrina, por la X, ¿no? Uh-huh. Todos por Sabrina con mayúscula y bueno, el titular de la cuenta es Ramón Roberto. Eso también habría que comunicarse primero y tener en cuenta porque también viste que salen por ahí no el tema del alias y del nombre del titular de la cuenta hay que tener bien seguro, ¿no? Claro. Para hacer la transferencia, el depósito o bueno, para colaborar con el numerito de rifa, para donar lo que uno pueda, ¿no? Así es. Acuérdense del fácil, 3884-6848-47. Bien, vamos a continuar con información, ¿no es así? En este caso, ámbito nacional. Vamos a información nacional, con el tema de la ley de humedales, ¿no? Que sigue la necesidad de que sea aprobada, ¿no? Sí, la necesidad de que sea aprobada, pero también está el hecho de que hay distintos sectores que están denunciando que no es la ley de humedales tal cual la que vienen pidiendo, sino que viene teniendo distintas, digamos, modificaciones y que al fin y al cabo esta ley que están por aprobar no protege los humedales de la misma manera en la que vienen pidiéndose que se haga, ¿no? Así es que aseguran que el dictamen mayoritario es regresivo, antipopular y fraudulento. Palabras fuertes en este caso, ¿no? Asociación de abogados y abogadas ambientalistas, cargaron contra el PRO y la USR y esta multisectorial humedales fue lapidaria. Ninguno de los dos dictámenes representan al pueblo. Los dos proyectos que obtuvieron despacho favorable en el plenario de comisiones del Congreso Nacional dejaron un sabor agridulce a las organizaciones ambientalistas que luchan por una ley de humedales que proteja y defienda el ecosistema en las islas del delta del río Paraná. El objetivo siempre fue frenar el ecocidio elocuente que sufre este territorio ubicado dentro del plan Piecas DP desde 2019 esta parte. Tanto la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina
como la multisectorial Humedales, aseguran que el proyecto que ingresará a la Cámara de Diputados ostenta intereses solapados para el sector extractivista. Bueno, una de las cosas que quieren hacer es justamente dejar a la minería, digamos, extractivista afuera de la ley de humedales, ¿no? Que es justamente la que más está contaminando en estos tiempos. Así que es todo un tema. Regresivo, antipopular y fraudulento, continuó en declaraciones justamente a los medios Rafael Colombo, miembro de la entidad que agrupa a los letrados y letradas ambientalistas, al tiempo que esta multisectorial Humedales sostuvo que de aprobarse ese dictamen mayoritario que impulsa Juntos por el Cambio, representa un peligro muy grande para los territorios y sus habitantes. Bueno, sí, es algo que tiene ahí sus bemoles. Sí, como todo, ¿viste? Sí. Bueno, la ley de humedales, digamos que los humedales son planicies de inundación permanente o intermitente, ¿no? Con grandes diversidades de flora y fauna autóctonas. Los organismos que viven en estos hábitats están adaptados a las condiciones específicas del mismo. Se encuentran a nivel del mar o en las alturas y contienen aguas dulces y aguas saladas, ¿no? Bueno, solo son importantes por contener gran diversidad y recursos naturales, sino también por las funciones que cumplen, ¿no? Durante las crecidas de marea y sudestadas, los humedales juegan un papel imprescindible en el drenaje del agua hacia los ríos, arroyos, napas, regulando el exceso y la deficiencia de las aguas estacional, de agua estacional. Los reservorios y purificadores naturales de agua regulan las inundaciones y contribuyen a evitar el calentamiento global, ¿no? Eso para tener en cuenta. Bueno, en Argentina los humedales abarcan el 21,5% de la superficie del país, con aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Tenemos los esteros de Liberá en Corrientes, el delta del Paraná en Santa Fe, en Entre Ríos, Buenos Aires, la laguna de Pozuelo, las salinas grandes de Jujuy, y bueno, ese es entre otros, ¿no? Entre otros. Bueno, como decíamos entonces, muchos territorios para proteger y muchos territorios en donde justamente se quiere avanzar muchísimo con lo que es, digamos, el extractivismo y con lo que es la actividad minera, en donde, bueno, por un lado uno también no es que esté en contra, por así decirlo, de todo lo que signifique progreso, pero sí que se busquen maneras de realizar actividades sin dañar tanto justamente y sin contaminar y sin llevarse tantas cantidades de agua que hoy en día son sumamente preciadas, ¿no?
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Puño y guagüita.
puño y guagüita. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. De la mañana, 59 minutos. Continuamos en Ñucanchis, Cancunapas, acá en la 88.7 con información. Vamos a tocar algo que nos duele, lo sentimos tanto, el tema de las niñeces, ¿no? En Argentina es, hace poco se conoció la violación de una niña indígena de 12 años, que ella proveniente de una niña wichí, ¿no? De Salta. Sí, y esto también trajo el tema de nuevamente el chineo, ¿no? La violación de niñas en distintas comunidades, en la Wichí. Entonces mujeres indígenas de todo el país estuvieron ocupando la entrada del Banco Central, esto fue en Buenos Aires, para visibilizar la violencia ejercida contra ellas, ¿no? Esto pasó la semana pasada, una niña de etnia Wichí de 12 años que fue encontrada herida e inconsciente al lado de un camino en la provincia argentina de Salta. Ya tenía signos de haber sido violada y estrangulada, aunque ya ha pasado unos días, un grupo de se desconoce todavía si el agresor actuó solo o en grupo. La familia teme que este abuso sexual, como muchos otros antes, quede impune, ¿no? Sí. Mientras la menor sigue hospitalizada, recuperándose de la agresión, un grupo de mujeres indígenas ha viajado desde distintas provincias hasta Buenos Aires para denunciar la violencia que sufren y pedir medidas urgentes contra el chineo, como se conoce en el país, la violación grupal de niñas indígenas. Tremendo, ¿no? Y esto no se trata de un caso aislado. El año pasado otras 2 niñas indígenas de Salta fueron violadas por un grupo de hombres y a la vez después asesinadas. Hay agresiones sexuales que no salen a luz porque las familias deciden no denunciar. Otras que quedan invisibilizadas porque no saben cómo llegar a los medios de comunicación. Yo por ahí podría decir también de que al menos como algo positivo hay un avance de que se esté mostrando en este año. Yo particularmente siento que se muestra mucho más y se busca justamente pelearle a este tipo de situaciones mucho más que antes, que se ocultaba, y esto son prácticas que en realidad son de décadas, incluso podríamos decir que hasta de siglos, ¿no? Bueno, sí, las denuncias que llevan adelante este grupo de mujeres wichí
por hechos de violencia sexual, de los cuales fueron muchas víctimas. Visibilizó, como vos decís, un delito que viene encubierto en una práctica cultural, ¿no? Que se viene sometiendo a las feminidades y diversidades originarias desde el colonialismo, ¿no? Entonces esto también vuelve a estar en agenda el chineo, que es una práctica que todavía sigue siendo encubierta, ¿no? Sí. Por muchas familias, que lo ven todavía como algo muy natural, ¿no? Naturalizado en la zona. Es por eso que, muchas mujeres huichís y, desde distintas comunidades están exigiendo, que la justicia lo tipifique como crímenes de odio racial. Así es. Bueno, justamente el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir es quienes están haciendo estas denuncias y llamando justamente a que ya no se calle más todo esto, y por sobre todas las cosas, el Estado tiene que tomar medidas desde su parte, de su punto. La justicia tiene que justamente hacer algo contra todo este tipo de situaciones, y tiene que haber un cambio en la mentalidad dentro de todo lo que son las mismas comunidades y de toda, digamos, la misma sociedad, como para empezar a ponerle freno a todo este asunto, ¿no? Sí, es terrible porque, están denunciando que muchas niñas que están al borde de la pubertad son seleccionadas para ser abusadas, ¿no? Esta es una práctica que viene desde la llegada de los españoles y que perdura, ¿no? Es terrible. Y las denuncias de decenas de mujeres huichí por más de 25 hechos de violencia sexual, de los cuales fueron víctimas y por los cuales exigen la filiación de mujeres e hijos nacidos tras esos abusos, ¿no? Expusieron estos delitos que buscan ser definidos como crímenes de odio por todas las comunidades originarias del país, representada principalmente en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y el Chaco, ¿no? El chineo debe ser considerado un crimen de odio. Basta de chineo, ¿no? Es terrible lo que pasan las niñas en las comunidades. Así es. Y pasando de crímenes de odio, podemos encontrar que hay otras prácticas también que vienen haciendo en distintos lugares, y en este caso en Entre Ríos, y de la cual, un nene terminó muriendo, y una de estas prácticas justamente es la de subirse a los camiones recolectores para buscar comida. Algo en lo que sucedió justamente en estas horas, un niño que buscaba la comida en uno de esos camiones de basura que terminó siendo aplastado por el mismo camión recolector, ¿no? Donde se había subido. Sí, responsabilizan a los padres por el trágico final del niño, ¿no? Sí. La verdad que es muy triste contar esta noticia, pero esto nos lleva a la reflexión y nos toca muy fuerte el tema de los niños. Un niño de 8 años que estaba revolviendo los residuos en busca de comida y que terminó siendo atropellado por el camión de la municipalidad que se disponía a arrojar residuos en el lugar, ¿no? Claro, sí, según lo que cuentan en distintos medios, por ahí también en los detalles como que no se ponen muy de acuerdo, pero sí está el hecho donde termina falleciendo el niño al estar justamente por
estos vertederos, ¿no? Que así tal cual se les llama al basural. Según lo que por ahí comentaban en distintos medios, es que hay grupos de niños que esperan a los camiones recolectores cuando a una determinada hora pasan por X lugares donde venden comida, ¿no? Entonces ellos, en pos de ir a buscar justamente las papas fritas y las comidas que arrojan ahí, es donde van al encuentro de los camiones, y muchos, antes de que lleguen al basural, se suben a estos camiones para ganar tiempo y para poder, digamos, ser, digamos, los primeros en poder tener este tipo de alimentos, ¿no? De comida, que es el que arrojan los restaurantes. Y a partir de esto, bueno, corren un gran riesgo, y como ha sucedido también en el caso un niño de tan solo 8 años que terminó perdiendo la vida a partir justamente de buscar comida en el basural. Estamos hablando del año 2023, Argentina. Sí. Que pasen los niños es terrible, ¿no? Sí. Una tristeza total de que, bueno, estén queriendo buscar comida de la basura, ¿no? Bueno, también Sí. son niños que están por la zona, también acompañados de los padres, porque los padres también están en la misma situación. Obvio, si el niño está ahí es porque están en una situación de bastante pobreza, la marginalidad, el tema de bueno, que la plata no alcanza para nada, ¿no? Así es. La suba de precios es terrible, y ahora que se acerca fines de este año, peor aún, ¿no? Así es, y todo, digamos, en el marco de una semana muy especial, entre comillas, tomando en cuenta que el 20 de noviembre se estará celebrando el Día Mundial de la Infancia, y con tantas carencias, tantas necesidades y tantas faltas a los derechos mismos de los niños y adolescentes, o algunos que ya están entrando a la pubertad, pero digamos distintas niñeces que no la vienen pasando para nada bien en distintos puntos de tanto el país como del mismo Abya Yala, ¿no?
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bien, ya estamos acercándonos al final justamente del Ñucanchik Cancunapac del día de hoy y no queremos despedirnos sin conmemorar y recordar justamente, yo diría, la lucha y la vida de un guerrero enorme como lo que fue Tupac Katari, ¿no? De quien se cumplen o se cumplieron en estas horas 241 años de su ejecución. Semilla de rebelión y libertad, palabras de Tupac Katari son: yo moriré, pero volveré y seré millones. Una frase que ha quedado justamente en la mente, en el corazón y en la esencia de todas las generaciones que vinieron después y aunando una lucha y un grito, ¿no? Un grito de rebelión, y a la vez profecía de Julián Apazanina, más conocido por su nombre de guerra, Tupac Katari, quien junto a Bartolina Sisa mantuviera en jaque a las autoridades del yugo español durante meses en una heroica lucha. Durante la insurrección, Tupac Katari lideró un ejército de más de 40.000 indígenas que llegó a controlar Carangas, Chucuito, Sicasisa, Pacajes y Yungas, y que mantuvo sitiada la ciudad de La Paz durante 3 meses. Bueno, sí, a 241 años del descuartizamiento de Tupac Katari, bueno, nosotros de nuestra parte rendimos este homenaje chiquito acá, sí. Y bueno, al líder indígena Aymara, que luchó y entregó su vida, ¿no?, a la liberación de los pueblos. Y bueno, vamos, en Bolivia hay muchísimos actos, muchos festejos, porque también se lo conmemora con también festejos, luchas y bueno, reivindicaciones, ¿no?, de lo que fue y de lo que sigue siendo Tupac Amaru para los pueblos de la Vía Yala, ¿no? Así es, entonces, bueno, nos plegamos a estos recordatorios, festejos o conmemoraciones y mantenemos de alguna forma viva esta llama y esperamos también que justamente esta esencia de preservar tanto lo natural, tanto lo ancestral y tanto justamente lo cultural, quizás de una manera diferente después de que ha pasado tantos años, pero la lucha continúa y se mantiene firme a lo largo de los siglos, ¿no? Así es. Bueno, Hayaya Tupac Katari, ¿no? Bien, nos estamos despidiendo, entonces ya hemos llegado al final justamente del Ñucanchik Cancunapac del día de hoy y nada, esperamos tener mejores noticias siempre y de todas formas lo importante que consideramos que es poder mantenernos informados y conocer tantas cosas que ocurren en nuestros ámbitos, tanto locales, nacionales como de distintos puntos de la Vía Yala. Bueno, nos despedimos, agradecemos al equipo que nos estuvo acompañando, Gustavo Ballesteros, que nos estuvo haciendo el aguante, porque sin él no podríamos haber salido. Así es. Y bueno, de mi parte ya me despido, tengo una cama. Nos estamos encontrando entonces, Tinco una cama.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.